Pues muchas gracias, muy buenos días a todos y sobre todo agradecer la invitación que nos hace la Junta de Extremadura y la organización del Congreso. Lo único que lamento es no poder estar en Extremadura allí para compartir con vosotros esta charla. Sin más voy a pasar a la presentación porque me he despistado un poco y tenía presentación para más rato y así que voy a ir con un poco ligero. Como todos sabéis, la Red Natura 2000 es la principal apuesta para la conservación de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Tiene un origen claro, que es, la Natura 2000 tiene dos patas, que son una pata de la Directiva Aves y una pata que es la Directiva Hábitats. Tanto una como otra tienen antecedentes claros. En el caso de la Directiva Aves, tenemos el convenio de Ramsar para la preservación de las zonas húmedas y en el caso de la Directiva Hábitat tenemos el convenio de Berna. Ambas directivas tienen en común que cuentan con unos listados de especies a preservar. La Directiva Hábitats, por su parte, establece que no contempla la inclusión de aves porque ya estaban protegidas por la Directiva Aves, que se protegen en una directiva de 1979 y la Directiva Hábitats de 1992. Me voy a detener un segundillo en en los aspectos más relevantes del artículo por el que se crea la Red Natura 2000, que nos establece que debe ser una red ecológica, debe ser una red coherente de un determinado conjunto de espacios, que son las zonas especiales de conservación, es decir, la calificación conforme a la legislación española es la calificación que tienen los lugares de importancia comunitaria que cuentan con un adecuado instrumento de gestión. Esta red debe ser suficiente para garantizar el mantenimiento o el restablecimiento de un estado de conservación favorable de los tipos de hábitat y de las especies que se establecen en los anejos de la directiva. Además, incluyen las cepas. Bueno, como os estaba comentando, es la principal apuesta de la Comisión Europea para la preservación de la biodiversidad. Es uno de los aspectos más destacados dentro de la nueva Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030. Es la mayor red de áreas protegidas del mundo, supuestamente con una gestión coherente. Se compone de la Unión Europea 27, de 27.000 sitios y que ocupan el 18% de la superficie de la Unión Europea. En el caso español, somos el primer contribuyente terrestre y el segundo marino, naturalmente por la excepcional biodiversidad española, y están presentes dentro de España el 58% de las aves incluidas en la directiva, en el anejo 1 de la directiva, y las especies migradoras de presencia regular. Esto nos establece unas obligaciones de reporte. España reporta dos grupos de aves, las presentes en Canarias, que se consideran independientes al resto de España, y las del resto de España. Entonces, esto obliga a una cantidad de reporte relevante. En la actualidad hay 1.873 sitios Natura 2000, hay 253 que tienen ambos tipos de figura de forma simultánea, cubre un 27,3% de la superficie terrestre y engloba un número importante de términos municipales por completo, o casi por completo, dentro del mismo. La Red Natura 2000 española se caracteriza por estar compuesta por espacios grandes y con mucha complejidad, con mucha diversidad de tipos de hábitat y de especies. El porcentaje de la declaración de las zonas especiales de conservación es moderado, estamos en el 88%, tendríamos que estar prácticamente en el 99%, nos falta hay 6 años, la directiva establece un plazo de 6 años desde la inclusión en listas de un espacio hasta que queda aprobado su instrumento hasta que se queda declarado como CEC, que en nuestro caso es la aprobación del instrumento de gestión. Evidentemente hay muchas autoridades competentes que dentro de España que lo tienen perfectamente completo y hay otras pues, que están en ello. Natura 2000, a diferencia de los espacios protegidos tradicionales, tiene en cuenta la existencia de aprovechamientos tradicionales que son necesarios para el mantenimiento de los sitios y que es necesario preservar. Pero también es importante resaltar que muchos de la presencia de estas especies aporta servicios
especies y tipos de hábitat, aporta servicios ecosistémicos que son importantes también para los aprovechamientos tradicionales, como puede ser en el caso del primilla la función de control de plagas. En el caso español, Natura 2000 no es bastante distinta dentro de fuera. Tenemos dentro, hay una predominancia muy clara. Esto es, analizando el Corynel Uncover, en el nivel 1, tenemos que hay una predominancia muy clara de las zonas forestales y fuera tenemos una predominancia de las zonas agrícolas. Si descendemos un poquito en el nivel 3, vemos que las zonas agrarias tampoco son iguales. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Tenemos dentro de Natura 2000 tenemos un importante volumen de sistemas agroforestales. Como sabéis, las dehesas son un tipo de hábitat de interés comunitario, el 6310, que es lo que habitualmente se conoce como sistemas agroforestales, y por tanto tenemos mucha zona, en proporción mucho mayor de lo que tenemos fuera de dehesas y prados, de praderas, de otras superficies de interés comunitario. Es decir, tenemos que ser capaces de encontrar soluciones ad hoc para este tipo de espacios. Analizando ya los datos de Natura 2000 y en relación con las especies reproductoras, dentro de Natura 2000 reportamos a la comisión, se produce una actualización de nuestros datos, hay una decisión de ejecución de la comisión que establece cómo se deben actualizar los datos y que se deben actualizar siempre que esté con la mejor información disponible, lo que no siempre es así, luego lo veremos. Establecen 4 tipos de poblaciones, esto está orientado a las aves, tenemos poblaciones reproductoras, poblaciones permanentes, poblaciones invernantes y zonas de concentración. Aquí veis cómo se reparte la población respecto en Europa conforme a lo que está reportado actualmente y que la principal densidad de aves reproductoras pues, se encuentra en el suroeste ibérico. Sí tenemos unas poquitas zonas de invernada, que señalo también con las flechas porque son pequeñas. Y ahora empezamos con las incoherencias. Tenemos una fuente de información que es Natura 2000 y otra fuente que son los reportes de la directiva Aves, en este caso de los informes. Se hace un reporte seccional, lo que se llama el artículo 12, que es el que establece esta obligación, y empezamos a encontrar incoherencias. Si en la diapositiva anterior veíamos que había zonas que estaban reportadas como aquí en negro aparecen las zonas donde se reporta la reproducción, pues vemos que empieza a haber incoherencias y que hay muchas de las zonas que teníamos antes no aparecen aquí y viceversa. Y además tenemos otra fuente de incoherencias. El cernicaloprimilla, como sabéis, es la especie que más proyectos LIFE, con la que más proyectos LIFE ha sido otorgados para su preservación, y los informes LIFE también contienen mucha información que no siempre se vuelca en una u otra dirección, a través de los informes seccionales o a través de los informes de CNTRIES, de Natura 2000. ¿A qué nos lleva esto? A incoherencias. Si tomamos el máximo de la población que está presente dentro de Natura 2000, en contra de lo que nos decía Javier, nosotros, o lo que nos decía Juan Carlos, perdón, hasta un 40%, pero esto es considerando el total de Natura 2000, hasta un 40% estaría dentro de los espacios reproductores y considerando una población reproductora que es la que tenemos el máximo reportado conforme al artículo 12 y estaría dentro de Natura 2000. Como veis, en el caso de los croatas llegarían a un 117% de la población reproductora. Pues ahí evidentemente tenemos errores. Es decir, es necesario que las fuentes de datos sean coherentes. En España es el principal, dentro de Natura 2000, es el principal contribuyente a la conservación del cernicaloprimilla. Seguido de Italia, tenemos un 66% de la población reportada como reproductora dentro de Natura, y en el caso español está presente en espacios grandes, lo que supone por una parte ventajas e inconvenientes. Supone oportunidades para la gestión y supone también una mayor posibilidad de establecer medidas agroambientales, medidas asociadas a la preservación lo que decíamos antes, medidas ad hoc para la preservación de las aves esteparias dentro de estos espacios. Si miramos otra vez Corynel Uncover en el conjunto, ya solo en el conjunto español, vamos a ver que los espacios Natura 2000 con primilla son mucho más agrarios que los espacios Natura 2000 sin primilla. En naranja estaría la parte agraria
Y dentro de la parte agraria, además, hay una predominancia de cultivos herbáceos de secano, es decir, de zonas que se supone una agricultura más extensiva, y una muy importante relevancia de los sistemas agroforestales, que están en rojo. Es casi un 25% de los terrenos de los espacios con cernícalo primilla, que serían aquellos que están en la parte más fuera, el círculo más exterior. ¿A qué nos lleva esto? A que tenemos que ser capaces de establecer medidas de conservación específicas para estos tipos de espacios. Son además espacios donde crece la actividad agraria. Analizando cómo ha evolucionado la tasa de superficies, a diferencia de lo que ocurre tanto en los espacios que no son Natura 2000 como en los espacios Natura 2000 que no tienen presencia de primilla, disminuye la superficie forestal y en cambio se incrementa la superficie agraria, analizando el nivel 1. Y esto sí nos debe preocupar, y tal y como se ha resaltado en otros estudios, algunas de las cubiertas más importantes para la preservación del cernícalo primilla, como pueden ser los pastizales naturales, están disminuyendo dentro de los espacios Natura 2000 con presencia de primilla. Esto, bueno, Gameiro y colegas se lo habían comentado en 2020. Creo que no recuerdo si fue analizando Corine o con apoyo de Corine y con ortofotografía, si no recuerdo mal. Pero vemos eso, que los sistemas agroforestales crecen. ¿Qué es lo que podemos deducir? Que ha habido una conversión de zonas de pastos a zonas de dehesas. Y eso es uno de los elementos que que naturalmente debemos evitar por la importancia fundamental que tienen los pastizales, no solo a la conservación del cernícalo primilla, sino a la conservación de otro conjunto de especies esteparias cuya preservación a nivel europeo, España, es fundamental. Si analizamos haciendo un pequeño resumen de este bloque, España es fundamental para la preservación del cernícalo primilla en el conjunto de Europa. Tenemos hasta un 40% de la población de primilla reproduciéndose dentro de Natura 2000, lo que ya hemos visto que no es necesariamente así, y son espacios grandes y agrarios que se ven amenazados en parte por la reforestación. Si miramos ahora otro conjunto de datos, como os decía, en el artículo 12, en la parte superior de la imagen tenéis los datos del periodo 2000 a 2013, y aquí en teoría los de abajo son los de 2007 a 2018 y como veis no ha cambiado. No teníamos mejores datos a la hora de hacer el reporte que se finalizó en 2019. Esto no se disponía del censo actualizado, que sí nos arrojaría pues, una reducción relevante de la población de cernícalo primilla. Por eso es importante lo que os decía, la actualización conjunta y coherente de los datos en unos y en otros sistemas. Pero no es algo que nos pase solo a nosotros. Si analizamos lo que sucede en otros colegas, o sea, lo que sucede en otros países, pues vemos que la población no ha cambiado demasiado. Aquí lo que he hecho es coger el conjunto de la base de datos europea y ver cómo evolucionan en unos y en otros sitios. Es importante resaltar que en 2012 hubo una actualización del modelo el formulario normalizado de datos por el que se reporta a la Comisión Europea la información de Natura 2000, y vemos que entre 2012 y 2019 apenas hay variaciones, que podemos tener los datos previos, 2006 a 2011, sí hay cierto movimiento, y luego sí que tenemos poblaciones muy pequeñitas como las rumanas o las búlgaras, pues que sí que han pegado un descenso importante, pero que en nuestro caso ya veremos que no va a ser así. Este mismo análisis, si lo repetimos para los 10 sitios con mayor población de España, pues vamos a ver que aunque la figura anterior parece que hay cambios muy, muy sustantivos y muy importantes, en realidad cambia muy poco. Hubo una actualización importante de los datos en 2015 dentro del procedimiento de infracción que nos había abierto la Comisión Europea por la insuficiente declaración de CEC. Se corrió mucho para declarar las CEC. Se actualizaron muchos datos en 2015 y por eso entre 2014 y 2019 vais a ver que hay diferencias en los cambios, o sea, en los colores. Pero luego a partir de ahí muy reducida la variación de los datos. Sí hay luego, en 2020 sí se produce una actualización en el caso de Castilla-La Mancha, bueno, que no habían volcado
sus datos por un contencioso que teníamos con ellos, no habían volcado sus datos a la base de datos europea. Como os decía, tenemos múltiples fuentes de comprobación de los datos. Los datos de Natura 2000 vemos que no se actualizan con la frecuencia con las que tenemos los datos en campo y que muchas veces tenemos seguimientos a escala de colonia o a escala de espacio que son mejores de lo que se reporta en los sitios y que eso nos puede ocasionar problemas. Cuanto mayores son las colonias, pues menores actualizaciones tenemos. Sí tendremos datos si desaparece, pero no tendremos datos si esa colonia, si esa población es importante. ¿Y a qué nos puede llevar el conjunto de la charla? Y que son las principales conclusiones que quería presentaros, que Natura 2000 es una gran herramienta para ayudarnos a preservar la biodiversidad, pero hay que ponérselo... Hay que darle los ladrillos para que se construya ese muro de defensa de la biodiversidad. En el caso del Cernicalo-Primilla puede resultar especialmente útil. Para la preservación de los lugares de cría es muy claro el establecimiento de condicionamiento de las obras de los lugares de cría a los periodos y evitar las molestias. Para ello las cepas urbanas, como las que nos ocupan dentro de este live, son una herramienta fantástica. Lo que pasa es que tendremos que ser capaces de velar por las zonas de alimentación. Es importante tener en cuenta que España es el país más relevante para la conservación del Cernicalo-Primilla en el conjunto de la Unión Europea y que para poder conservarlo adecuadamente necesitamos la mejor información disponible. Esta información, además, para que sea creíble desde las distintas instancias, pues debe ser coherente. Y es fundamental que la información sea siempre la mejor disponible porque cuando no es así se lleva a conclusiones erróneas. Como os decía antes, el Cernicalo-Primilla es una de las especies que más proyectos LIFE ha conseguido y la propuesta reciente de la Comisión era sacarlo de ese listado de especies que reciben una financiación prioritaria dentro de LIFE por este mismo caso, porque ya veían que estaba seguro, de un estatus seguro a nivel comunitario. Y lo que nosotros les proponíamos es todo lo contrario, que aunque los datos que hayamos volcado dentro del informe del artículo 10 y artículo 12 no lo revelen, se está produciendo un descenso en España y que debe mantenerse como especie prioritaria para recibir financiación. Y por mi parte nada más, muchas gracias y queda a vuestra disposición para lo que sea. Un saludo. Perdón, muchas gracias, Francisco. Decía, Juncal, ¿hay alguna pregunta para Francisco? Tienes cerrado el micro. Decía que no hay preguntas, lo siento. Vale, pues muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer hasta luego, Francisco. Vamos